vamos a visitar diferentes sitios históricos de Cali. Hoy le voy a enseñar a mi novio los pasos básicos de salsa. Bueno, sí. Camina. Rico, rico, rico. Hoy vamos a hacer recorrido por la ciudad de Cali, los sitios más icónicos de la ciudad, los más históricos. Llegamos al Gato del Río. Esta es nuestra primera parada del día de hoy. Recuerden que vamos a visitar diferentes sitios históricos de Cali y este es un icono también de la ciudad. ¿Por qué? Este gato lo hizo el pintor y escultor Hernando Tejada. Hernando Tejada realmente es de Pereira, o era de Pereira porque ya se murió. Sin embargo, le gustó tanto Cali y su hermana también, Lucy Tejada, le gustó tanto Cali que vinieron a vivir acá. La familia de él decidió donar el Gato del Río, así se le llama. Esta escultura representa a la vida de los caleños en ese entonces y bueno, todavía sigue siendo así. En el día tranquilos en sus trabajos y en la noche salían a bailar salsa, porque pues como muchos saben, Cali es la capital mundial de la salsa, pero más adelante vamos a hablar sobre ello. Años después de inaugurar esta escultura, estos alrededores de Cali y la escultura estaban muy deteriorados. Entonces, por iniciativa de la ciudad y de la Cámara de Comercio de Cali, decidieron traer más esculturas. La regla era que fueran las novias del gato y la escultura era la misma, pero diferentes pintores y artistas. Entonces van a ver que cada gata es diferente. Según los niños, hicieron un concurso y según los niños vamos a ver la gata oficial del gato, o sea, como la esposa del gato. ¿Y es por qué? Porque en su vientre tiene dos gaticos, o sea que está embarazada. Se llama Fogata y es esta de acá. Otro dato curioso, el nombre de esa gata se llama Noa el gato. Encontraron el gato o la gata mencionado en la Biblia. Entonces, esto es una manera como de, no sé si de protestar o hacer mención de un gato en la Biblia. Esta gata cálida es una representación de las mujeres caleñas por su sensualidad y calidez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ¿Cuántas heridas tiene? Ah, porque tiene 7 vidas. Ay, ay, me están aruñando. ¿Están a la misma hora? Ahora sí, distinta. No, se me ocupó. Ahorita
les estaba hablando que cuando hablábamos de Cali, pues se hablaba sí o sí de la salsa, porque Cali es la capital mundial de la salsa. La salsa llegó a Cali en el siglo XX, los cubanos vinieron a Cali y trajeron este ritmo. Pero no es sino en el año 57, con la Feria de Cali y con Juanchito, que es un sitio de muchas discotecas famoso acá en Cali, que se volvió más famosa la salsa. La salsa en Cali es única porque una vez en una discoteca el discómano aceleró al compás y entonces la gente empezó a bailar más rápido y fue característico pues como eso acá en Cali y les gustó mucho y se quedó así. Yo quería mostrarles en la plazoleta Jairo Varela que hicieron como esa plazoleta, eso es nuevo prácticamente. Lo hicieron en honor a Jairo Varela, que fue uno de los creadores, los más máximos exponentes de la salsa caleña. Era el edificio de la alcaldía de Cali. Pasamos por acá, por este puente que es histórico y llegamos a La Ermita. La Ermita yo diría que también es uno de los íconos de Cali, pues es una iglesia muy bonita, pues en las noches la alumbran y queda súper lindo. La historia de la ermita se remonta desde 1602, cuando había una iglesia así como de bareque y el techo era de paja. En ella había una imagen del señor de la caña. No la ermita en este momento abierta para entrar a ver. Resulta que en 1787 hubo un terremoto acá en la ciudad y la iglesia de bareque se destruyó. Pero lo milagroso es que solo sobrevivió la imagen del señor de la caña, quedó intacta. Entonces muchos feligreses vienen a este sitio por ese milagro, pues a visitar al señor, a darle como sus peticiones a esa imagen del señor, porque fue lo único que sobrevivió desde hace tanto tiempo. Es como el milagro de la ermita. En 1942 construyeron esto como lo ven acá. Esto antes se llamaba la Plaza de la Constitución, ahora se llama la Plaza Joaquín de Caicedo, por Joaquín Caicedo, que es una de las personas que ayudó a la independencia de Cali. Esta plaza tan bonita es el centro de Cali. Para los que no saben más o menos qué significa un centro en una ciudad, significa que aquí es donde empieza a desarrollarse la ciudad y en sus periferias es donde se amplía. Pero aquí es donde está inicialmente, donde empezó su comercio, su cultura. Acá tenemos el Palacio de Justicia, que por cierto es muy bonito. Son edificios que son viejos y conservan su estética muy bonita. Ustedes pueden ver el Banco de Bogotá, como lo están viendo en este momento. Allá atrás está la Compañía Nacional de Tabaco. Esta es la iglesia de la Ermita. Esto está muy bonito, está muy bien cuidado y esas palmerotas están hermosas. Acá hay una manera de hacer el inventario de los árboles, es con estas plaquitas. Por ejemplo, aquí dice el número del árbol y es una manera de saber qué árbol está, en qué estado está. Y ya me imagino que utilizaron sistemas, sabrán muy bien cada árbol, cada especialidad. Como dice mi coro que sigue ahí. Escucha mi salsa buena, abre la ventana. Escucha, ahora estamos gozando hasta la mañana. Escucha mi salsa buena. Hoy les vamos a enseñar los pasos básicos de salsa. Mi novio es paisa y yo soy caleña. Paso número 1, el más básico de todos. Entonces, vamos a usar las dos piernas. Casi que la salsa caleña se usa mucho los pies y las piernas. Entonces, ¿está listo? Listo. Paso número 1, pierna derecha hacia atrás. Levantas un poquito, vuelves a tu sitio, pie izquierdo atrás, levantas un poquito y vuelves a tu sitio. Ese es el paso así súper sencillo. Y los brazos, ¿qué hacemos con los brazos? Los dejamos acá. Las mujeres ponen los dedos así un poquito juntos y siempre acá arriba. Mueven así como la cadera. Los hombres, no estoy muy segura. Listo. Vamos a hacerlo ahora. 1, 2, 3. Primero la derecha. 1, 2, 3.
Imagínense, para que se sientan más en sintonía de Cali, pongan Cali Pachanguero, ¿listo? Cali Pachanguero o alguna canción del grupo Nietzsche. No lo ponemos porque... No la ponemos por copyright. Segundo básico, pierna derecha adelante, pierna izquierda sube un poquito, vuelves al sitio, pierna izquierda atrás, así. Siempre es lo mismo, para adelante, para los lados y para atrás, así, hacia un lado. Y el último, este mismo, pero hacia los lados. Entonces pierna derecha hacia un lado, levantas, vuelves, eso, uy. Hagámoslo todos. Para adelante. A un lado. Y listo. Ya con esto bailan salsa así uno va en Cali. La vueltita. Ay, escucha mi salsa ahora estamos gozando. Para bailar, para gozar, qué rico está. Escucha mi salsa buena. Ay, yo te traigo la salsa buena, es la verdad. Ahora estamos gozando hasta la mañana. Bueno, mira, escucha ahora. La casa acá se hospedó Simón Bolívar. Para los que no son de Colombia, vengan para acá. Simón Bolívar fue el libertador de Colombia. Antiguo sendero que conducía a la calle real. O sea, como que este era un sendero. Qué bacano. Esta iglesia data de 1536. Pues la iglesia no estaba en esa época, sino que en esa época fue la fundación de Santiago de Cali. Acá mismo donde estamos parados fue donde se dio la misa de fundación. O sea, cuando Sebastián de Belalcázar puso su bandera y dijo: esto es Cali. Acá es donde se fundó Santiago de Cali, en la iglesia La Merced. O sea, en este lugar, no en la iglesia, sino en este lugar. Dice, en este histórico lugar se cumplió la ceremonia religiosa de la fundación de Santiago de Cali el 25 de julio de 1536. Homenaje de la municipalidad al fundador, capitán y adelantado don Sebastián de Belalcázar. Ya vamos a ver la estatua de él. Una de las razones para hacer estos tipos de canales de agua, entre muchos, es que era una capa de agua y eso evita que proveedores se entren a las instalaciones. Entonces, como ustedes sabían, en esa época no había vacunas, no había nada de eso lo que ahora tenemos. La medicina era muy... incipiente. Sí, no era desarrollada. Estos canales son de distintas épocas, es decir, este solo canal fue de una época. Acá hay otra época. Oh, qué bacano. ¿Y ese será una época más moderna? Más avanzada, sí. La famosa lulada de Cali. Está deliciosa. Venimos de la iglesia de la Merced. Ustedes ya han visto, estuvimos toda la mañana. Es hora de comer. La comida se ve bien. Estamos muy hambrientos. Y lo mejor es la vista que tenemos. ¿Tú qué pediste, amor? Pizza, pollo, champiñón. ¿Qué tal está? ¿Está buena? ¿Recomendado el sitio? Muy buena. ¿Sí?
Yo pedí un pincho de pollo, es muy chistoso porque, o sea, me dieron como un pollo apanado y ahí le atravesaron un pincho. ¿Ves? No se ve como tan buena, No sea pero apetecible, está delicioso. el sabor está súper rico. El queso estaba muy rico. En este momento estamos en Iglesia San Antonio. Esta es una de las pocas montañas que ustedes pueden ver acá en la ciudad de Cali. Y es muy bonito porque primero ventea para este calor que hace acá. Bueno, calor para mí. Lo otro es que pueden ver la ciudad, que es muy bonita. Pueden verla desde acá. Y tienen acá atrás a la iglesia. Tienen un parquecito. Y pueden ver la ciudad. Esa es la Torre de Cali, el edificio más alto de Cali. Esta mini plaza, están los cuenteros. ¿Qué hacen los cuenteros? ¿Qué son los cuenteros? Cuentan historias, chistes y pues entretienen a la gente un rato. Y pues lo mínimo que piden es una donación de 1.000 o 2.000 pesos, lo que quieras darle, y pasan con una bolsa. Para los que no saben, esa es la bandera de Cali. Finalizamos este recorrido por Cali, por donde todo inició. Resulta que estamos en la estatua de Sebastián de Belalcázar, el fundador o uno de los fundadores, porque como ven en esta placa, fueron muchos los fundadores de Cali, pero yo creo que este fue el más icónico, Sebastián de Belalcázar. Cuando Cali se fundó, este terreno, este valle, porque Cali es plano, este valle era más que todo de haciendas, y de las haciendas se empezaron a formar los barrios de Cali. Entonces el barrio Paso Ancho, el barrio Limonada, y mañana vamos a ver dos haciendas, esperemos pues que esté abierto. Vamos a ver dos haciendas y les vamos a mostrar más o menos cómo era Cali antes de todas estas edificaciones y bueno, todo esto.